La historia oculta de Tepito, el barrio más temido y admirado de México. En el corazón de Ciudad de México existe un lugar donde las reglas parecen diferentes. Un barrio rodeado de leyendas. Temido por muchos. Respetado por otros. Y conocido por todos. Un lugar donde el comercio nunca duerme. Donde la lealtad vale más que el dinero. Y donde sobrevivir es casi un arte. Ese lugar es Tepito. El famoso Barrio Bravo. Pero, ¿qué hace tan especial a Tepito? ¿Por qué ha sobrevivido durante siglos pese a la pobreza, la violencia, los operativos y la mala fama? ¿Y cómo pasó de ser un barrio indígena a convertirse en uno de los mercados más grandes y polémicos de toda Latinoamérica? Hoy conocerás la historia completa de Tepito. Sus secretos. Sus costumbres. Sus códigos. Sus leyendas urbanas. Y también el lado humano que casi nadie cuenta. Porque Tepito no es solamente un barrio peligroso. Tepito es una forma de vivir. El origen de Tepito. La historia de Tepito comenzó mucho antes de que existiera México como país. Incluso antes de la llegada de los españoles. En tiempos del Imperio Mexica, la zona era conocida como Tequipeucan. Un lugar donde comerciantes y artesanos realizaban intercambios de mercancías. Desde entonces, el comercio ya era parte del alma de Tepito. Los habitantes vendían comida, herramientas, telas y objetos cotidianos. Era un barrio popular. Humilde. Pero extremadamente activo. Cuando llegaron los españoles y cayó caída de Tenochtitlán, muchas zonas indígenas fueron destruidas. Pero Tepito logró conservar parte de su identidad. Y eso marcaría su historia para siempre. Porque mientras otros lugares cambiaban, Tepito resistía. Con el paso de los siglos, el barrio se convirtió en hogar de trabajadores, cargadores, comerciantes y familias pobres que sobrevivían como podían. La gente aprendió a ganarse la vida vendiendo cualquier cosa. Y poco a poco nació la cultura del ambulantaje. Una cultura basada en vender, negociar, rebuscar, sobrevivir. Algo que continúa hasta el día de hoy. El nacimiento del Barrio Bravo. Pero Tepito no siempre fue conocido como Barrio Bravo. Ese nombre apareció por una razón. Y tiene que ver con el carácter de su gente. Durante el siglo XIX y principios del XX, Tepito comenzó a llenarse de pobreza extrema. Las familias vivían hacinadas. Había delincuencia, peleas y mucha violencia callejera. Pero también existía algo muy importante. La unión entre vecinos. En Tepito surgió una especie de ley no escrita. Aquí la gente se protege entre sí. Si alguien del barrio tiene problemas, los demás responden. Y eso hizo que Tepito desarrollara una reputación muy particular. La policía evitaba entrar. Los extraños eran observados. Y cualquiera que faltara al respeto podía terminar muy mal. Poco a poco comenzó a surgir el apodo de Barrio Bravo. Un lugar duro, pesado, pero también orgulloso. Porque para muchos habitantes, ser de Tepito significa resistencia. Significa aguantar. Significa nunca rendirse. Tepito y el comercio ilegal. Hablar de Tepito es hablar del comercio informal. Y también del comercio ilegal. Durante décadas, el barrio se convirtió en el centro de venta más famoso de productos pirata y mercancía de contrabando. Películas. Ropa. Zapatos. Electrónicos. Videojuegos. Perfumes. En Tepito podías encontrar prácticamente cualquier cosa. Y muchas veces. Antes que en tiendas oficiales. Mientras el gobierno realizaba operativos constantes. Los comerciantes siempre encontraban la forma de regresar. Era como si Tepito nunca pudiera desaparecer. Muchos comparaban el barrio con un monstruo imposible de destruir. Porque aunque decomisaran mercancía, al día siguiente el mercado volvía a aparecer. Eso hizo crecer todavía más su fama. Pero también provocó miedo. Muchos comenzaron a relacionar Tepito con crimen organizado, narcotráfico y violencia.
Aunque la realidad es mucho más compleja. Porque detrás de cada puesto hay familias enteras intentando sobrevivir. Personas que aprendieron desde niños a vender para comer. Y para mucha gente, Tepito no es delincuencia. Es trabajo. Las vecindades y la vida real en Tepito. Uno de los aspectos más emblemáticos de Tepito son sus vecindades. Antiguos edificios donde viven decenas de familias juntas. Pasillos largos. Patios compartidos. Música sonando todo el día. Niños jugando. Comida cocinándose desde temprano. Y vecinos que prácticamente conocen toda tu vida. Ahí se formó gran parte de la identidad del barrio. Porque en Tepito la calle funciona como una extensión de la casa. La vida ocurre afuera. La gente convive. Discute. Celebra. Y se ayuda. Muchos habitantes dicen que en Tepito nadie muere solo. Que siempre aparece alguien para apoyar. Incluso en los peores momentos. Y aunque existe violencia, también existe un enorme sentido de comunidad. Algo que pocas veces muestran las noticias. Los terremotos y la resistencia de Tepito. Uno de los momentos más duros para Tepito ocurrió durante el terremoto de México de 1985. El sismo destruyó gran parte de Ciudad de México. Miles de personas murieron. Y Tepito fue una de las zonas más afectadas. Muchos edificios colapsaron. Familias completas quedaron atrapadas. Pero ocurrió algo impresionante. Los propios vecinos comenzaron a rescatar personas con sus manos. Sin esperar ayuda oficial. El barrio entero se organizó. Compartían comida, herramientas, medicinas. Y ayudaban a cualquiera que lo necesitara. Eso fortaleció todavía más la idea de que Tepito sobrevive gracias a su propia gente. No gracias al gobierno. No gracias a la policía. Sino gracias a la unión del barrio. La Santa Muerte y las creencias de Tepito. Hay otro elemento que hace único a Tepito. Su relación con la muerte. En el barrio existe una enorme devoción hacia Santa Muerte. Especialmente desde principios de los años 2000. Muchas personas le piden protección. Dinero. Salud. Trabajo. O sobrevivir un día más. En Tepito existen altares enormes dedicados a la Santa Muerte. Con veladoras. Flores. Alcohol. Cigarros. Y ofrendas extrañas. Algunas personas la consideran peligrosa. Otras creen que es milagrosa. Pero para muchos habitantes del barrio, la Santa Muerte representa algo muy simple. Esperanza. Porque cuando la vida es dura, la gente busca algo en que creer. Y en Tepito, esa fe forma parte de la vida cotidiana. Los boxeadores, los ídolos y el orgullo tepiteño. Tepito también es famoso por producir campeones. Especialmente boxeadores. De hecho, el barrio ha sido llamado la cuna del boxeo mexicano. Muchos jóvenes encontraron en el box una forma de escapar de la pobreza y la violencia. Entrenaban en gimnasios pequeños, con costales viejos y recursos limitados, pero con una disciplina brutal. De Tepito salieron figuras legendarias como Rubén Olivares, ídolos admirados en todo México. Y eso generó algo muy importante. Orgullo. Porque aunque el resto de la ciudad criticara al barrio, Tepito demostraba que también podía producir campeones. Las leyendas urbanas más oscuras. Como cualquier lugar rodeado de misterio. Tepito está lleno de leyendas urbanas. Se habla de túneles secretos usados para escapar de operativos. De bodegas escondidas. De mercados clandestinos que aparecen solo por unas horas. Incluso existen historias sobre personas que entraron al barrio para robar. Y jamás volvieron a salir. Algunas son exageraciones. Otras quizá no. Porque Tepito siempre ha tenido sus propios códigos. Hay reglas invisibles. Cosas que no deben preguntarse. Y zonas donde los extraños simplemente no son bienvenidos. Eso ha convertido al barrio en un lugar casi mítico. Un sitio que genera miedo.
pero también fascinación. Hoy Tepito sigue siendo uno de los lugares más famosos de México. Miles de personas visitan diariamente sus calles para comprar productos baratos. El barrio continúa evolucionando. Ahora existen artistas urbanos, murales enormes, tours culturales y proyectos para cambiar su imagen. Pero al mismo tiempo, la violencia y el crimen siguen siendo parte de su realidad. Tepito vive entre dos mundos: el de la supervivencia y el del orgullo cultural. Y quizá por eso sigue siendo tan impactante. Porque Tepito nunca intenta parecer perfecto. Tepito simplemente es Tepito.